Si usted está por primera vez, queremos darle la bienvenida y aprovecho para contarle que está llegando en el cierre de una serie que hemos denominado Inquebrantables. Inquebrantables representa el carácter que Dios puede formar en un hombre, en una mujer, en un joven, donde la prueba que va a llegar sí o sí va entonces a poder ser superada. Hablamos de una prueba de lealtad, una prueba de integridad o una prueba de valentía, como lo vamos a ver hoy. Hemos tomado entonces el tiempo para ver en la historia de hombres y mujeres cómo Dios puede realmente forjar un carácter en nosotros que va a ser utilizado y necesario muchos años después quizás. No es entonces entender que Dios me prepara hoy para la prueba de mañana. Es simplemente que las decisiones que yo tomo hoy son las que van a determinar cómo voy a ser yo, cuál es mi versión de mí mismo en otro momento y especialmente cuando la prueba llegue. Hemos entonces visto la historia de Daniel, hemos visto la historia de José. Hoy quisiera entonces utilizar una mujer como ejemplo. El personaje que nos trae esta mañana es Esther. Esther tiene una historia particular. Tiene un pequeño libro cortito dentro de las Escrituras, donde Esther nos va entonces a mostrar hoy cuál es el valor que se requiere cuando el temor nos intimida. Comienzo con una pregunta. ¿Qué se requiere para que usted deje de obedecer a Dios? Si Dios le ha pedido que haga algo y usted diligentemente dice, sí, Señor, ¿qué tendría que pasar para que usted no le obedezca a Dios? Y no estoy hablando simplemente de la desobediencia cotidiana que todos tenemos. Porque usted dice, bueno, ahí desobedecer a Dios a cada rato, pero estoy hablando del momento donde usted sabe, usted es consciente de que Dios le ha llamado a hacer algo, pero ¿qué impediría que eso pase? Quizás entonces es el miedo a morir, es la persecución que nosotros vemos en otros países. Bueno, yo puedo predicar la palabra, es algo que disfruto hacer, pero lo haría si sé que me va a costar la vida. Si en el momento en que diga amén, una bala va a atravesar mi corazón. Ay, señora, y si no sé, mejor predicar de este lado, donde no pasa nada. Tendría entonces el valor de hacer algo, si sé que entonces mi familia es la que va a sufrir las consecuencias. No soy yo, porque yo puedo decir, bueno, sí, yo muero por Dios. Pero ¿y si quienes sufren son mis hijos, mi esposa? Ellos no se lo merecen. Yo me metí en esto, ellos no. Bueno, Señor, yo te obedezco, pero si ya es ellos, mejor hasta aquí y ya no juego. Pero no estoy hablando necesariamente de esos momentos extremos. Estoy hablando también de unas decisiones que son un poco menos costosas, pero igualmente relevantes. Y si hacer lo que Dios te pide implica que pierdas tu trabajo. Pasa, es que hoy no es sencillo conseguir trabajo. A mi edad, quedarme sin trabajo y tener que buscar. Si lo que te cuesta es una relación, amigos durante años, pero hacer lo que Dios te manda implica partir aguas y coger caminos separados. Son esas pequeñas decisiones las que entonces marcan de verdad a dónde Dios está forjando un carácter inquebrantable en nosotros. Hoy Esther nos va a mostrar, al igual que lo ha hecho semanas anteriores José y Daniel, que no es la gran decisión en un momento de prueba significativo, sino que son esas pequeñas decisiones que realmente determinan el curso de nuestra vida en adelante. Si tiene su Biblia, acompáñeme en Esther, capítulo 4. Todos enfrentamos momentos en los que el temor definitivamente nos invita a guardar silencio para protegernos. La historia que vamos a ver hoy es una historia que entonces nos permite ver el propósito de Dios por encima de cualquier temor.
Lo que sea que vaya a pasar, la consecuencia que se pueda venir, no se compara con el precio de la desobediencia. Ese es el tema de fondo. No es lo que yo dejo de hacer y las consecuencias que sufro hoy. La consecuencia que tiene más peso es el poder decir, no fui obediente a Dios. Esther capítulo 4, necesitamos un poquito de contexto, así que le cuento la historia hasta el punto donde la vamos a tomar el día de hoy. Después del exilio, muchos judíos permanecieron en el imperio persa. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Daniel fue llevado por los babilonios? Luego fueron entonces conquistados los babilonios por los persas y en ese tiempo se les permitió ir y regresar a la ciudad. Estamos hablando del tiempo de Nehemías. Nehemías pidió permiso al rey para regresar y construir su hogar. Pues resulta que en ese momento solamente aproximadamente unas 50,000 personas regresaron entonces. Solo 50,000. Pero ¿sabe cuántos hay a este momento en la historia dispersos en todo el imperio persa? 15 millones de judíos. Le cuento esto porque va a ser un dato interesante en nuestra historia. Resulta que entre estos hombres y mujeres que están por ahí, hay una joven llamada Esther. Ese no es su nombre real, es su nombre persa. Esta mujer es la que entonces va a ser nuestro personaje principal. Esther fue criada por su primo Mardoqueo. No tenía padres y entonces Mardoqueo es quien toma la responsabilidad de criar a esta mujer. Resulta que esto es lo que pasa. Capítulo 1 cuenta que hay una reina llamada Basti. Esta es la esposa del rey Asuero. Este rey, en una de sus borracheras, hizo un banquete, se emborrachó tanto que les llamó a su mujer y le dijo, venga, baile para todos nosotros, que sea usted el espectáculo de la noche. Me imagino que entonces una mujer que sabía cómo era y tenía entonces esa valentía de decir, no, yo no soy espectáculo de nadie, se planta y le dice no. Historia corta, un día era reina, el otro día ya no. Su decisión le costó la corona. Como entonces ya no hay reina, sale un concurso de belleza, hay muchas postulantes y entre ellas, adivine quién, sale Esther. Y Esther sobresale entre todas las mujeres y halla gracia ante los ojos del rey y el rey dice, ella. Esther entonces, capítulo 2, llega al palacio como la reina de Persia. Todos en el reino saben quién es Esther. Solo que hay un pequeño detalle. Nadie lo sabe. Un par de personas. Esther era judía. Ay, ay, ay. No es entonces la Esther que todos conocen. Es una mujer judía que es colocada en una posición importante. ¿Qué pasa entonces? Por consejo de Mardoqueo, Esther simplemente guarda silencio. Capítulo 3, la historia se pone interesante. Porque entonces viene este rey Asuero y delega en un hombre llamado Amán la responsabilidad del reino. Así como lo había hecho entonces el rey con José. Este rey Asuero nombra a Amán y decreta que todos deben inclinarse ante él. Hacen un desfile por todo el pueblo, todo el mundo se arrodilla, nadie quiere meterse en problemas, pero hay un hombre que no lo hace, Mardoqueo. Porque Mardoqueo sabe que no hay otro Dios, solo Dios. No se inclina. Amán se ve ofendido y no solo entonces se echa el pleito con Mardoqueo, sino que tiene un plan macabro. Regresa donde el rey, le cuenta que hay un hombre que no quiere entonces someterse. Dice, pero vea, la verdad es que no solo es este hombre. No quiero solo matar a Mardoqueo, quiero que matemos a todos los judíos. Ese es el punto clave. Un hombre quiere erradicar a una nación completa. 15 millones
de personas. ¿Y sabe qué hace el rey? Firma el decreto y le pone fecha y hora. Y el texto dice, bueno, y en el día tal, todos mueren. Es más, lanza una campaña, porque resulta que si usted mata a los judíos que usted conoce, usted se queda con lo que ellos tienen. Y entonces ya comienza la gente a hacer planes. Si mato aquí, me gano esto, si mato allá, me quedo con aquello. Y comienza entonces a haber un temor que se apodera de toda la ciudad. Un pueblo completo. Esta decisión ya no solo es política, es un tema de vida o muerte. Todos tienen entonces fecha, hora y un precio sobre su cabeza. En ese momento es donde entonces entramos capítulo 4. ¿Qué es lo que sucede? El rey no solo firma el edicto, sino que entonces mandan correos. Recuerde que hay 120 y tantas provincias y envían una notificación a cada una de las ciudades. Noticia de última hora, el día tal, todos los judíos hasta aquí llegan. Dice entonces el texto, verso 1 del capítulo 4. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero como a nadie se le permitía entrar en el palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. Probablemente Mardoqueo va en busca de Esther, pero tiene una condición que culturalmente es la forma de manifestar el luto. Así como nosotros hoy tradicionalmente vestimos de negro, ellos desde entonces tenían unas vestiduras específicas, pero este hombre además se cubrió de ceniza y comenzó dando gritos de amargura. Dice verso 3, en cada provincia a donde había llegado el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos, con ayuno, llanto y lamentos. Y muchos de ellos, vestidos de luto, se tendían sobre la ceniza. Por supuesto, no solo es entonces Mardoqueo, son todos los judíos. Ya todo el mundo sabe qué es lo que va a pasar. Dice entonces, verso 4, cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto, pero él no la aceptó. Entonces Esther mandó a llamar a Atac, uno de los eunucos del rey, puestos al servicio de ella, y le ordenó que averiguara qué preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esta manera. Le cuento esto porque entonces Mardoqueo no se quiere cambiar de ropa, quiere decir que no puede entrar, Esther no puede salir, no pueden conversar. A partir de ahora, el texto lo que narra es Mardoqueo dice, Esther dice, Mardoqueo dice, Esther dice, y hay un servidor que va y viene trayendo entonces el mensaje. Comienza así, dice verso 6. Así que Atac salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad. Estaba frente a la puerta del rey, y Mardoqueo le contó todo lo que había sucedido, mencionándole la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesorero real por la aniquilación de los judíos. Hay premio, familia. Mate a todos y será recompensado. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio. Nota entonces las palabras aniquilación, exterminio. Si hubieran muerto, porque le hago el spoiler, no murieron, pero si hubieran muerto 15 millones de personas, son más de las que murieron durante el holocausto. Era una matanza terrible, pero lleva la firma del rey. ¿Qué pasa entonces? Viene el pasaje clave para nosotros. Dice entonces que el eunuco le dice a Esther, me mandaron para que se lo explique y le exhorte que se presente usted ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo.
Un favorcito, le dice Mardoqueo. Esther, usted puede ir donde el rey y pedir clemencia por nosotros. Usted puede interceder por todos nosotros ante el rey. Sencillo, ¿no? Creo que más de uno de nosotros hemos pedido favores más comprometedores que este. Sin embargo, hay un detalle. Dice entonces, verso 9, que Atac regresó, le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho, pero esta es su respuesta. Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que cualquier hombre o mujer, sin ser invitado por el rey, que se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley: la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. Y nos da el texto un detalle valiosísimo. Porque entonces dice Esther, en cuanto a mí, ya llevo 30 días de que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Recapitulamos. Mardoqueo, Esther, por favor, un favorcito, vaya, interceda ante nosotros. Esther le dice, vea, Mardoqueo, con todo el gusto del mundo, pero el detalle es que no me puedo presentar ante el rey así nomás. Y ya va casi un mes de que el rey ni siquiera pide verme. Si el rey no quiere ver a la reina, ¿a quién querrá ver? Es complicado. ¿Y por qué es complicado? Porque si Esther hace lo que Mardoqueo le pide, ¿cuál es el costo? Su vida. Por lo tanto, dice entonces, verso 9, Atac regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Ella entonces le dijo, todos los servidores saben. Mardoqueo sabe. Mardoqueo sabe qué es lo que implica su favor. El tema no es si él desconocía esto. Él lo conocía. Este es un hombre inteligente, es un hombre que posteriormente va a quedar a cargo de. Mardoqueo sabe lo que implica, lo que le está pidiendo. Pero también sabe que no es lo que él quiere, es lo que viene de parte del Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esas situaciones donde sabemos que a través de alguien Dios nos está hablando para hacer algo? Dice entonces, termina el verso 11, a mí el rey no me ha llamado en 30 días. Ahí entonces hacemos una pausa y le pido a usted que se ponga en los pies de Esther. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? Nada le va a costar la vida. O sea, no es mucho pedir. Tiene una probabilidad 50-50 de que usted se presente y el rey entonces le diga, venga, ¿qué pasó? O de una vez le corte la cabeza. Sencillo. Pero ¿qué haría usted? Porque es muy fácil juzgar a Esther por lo que haga o no haga. Pero ¿y cuando somos nosotros? Introduzco entonces el primer tema de hoy, porque lo que observamos es lo mismo que usted y yo experimentamos. Cuando hay que tomar una decisión, el temor nos paraliza. Siempre. Ese miedo a lo que va a pasar, a la consecuencia, a sufrir a causa de lo que vamos a hacer o de lo que no vamos a hacer, eso nos hace paralizarnos. Hay una pausa siempre. Hay muchas personas que no son capaces de tomar decisiones bajo presión, donde usted le dice, pero dígame, no sé, y se quedan ahí, porque el temor paraliza. Y con toda razón, familia, Esther no está siendo débil, no está sobredimensionando las cosas. Mardoqueo, lo que usted me pide es que sacrifique mi vida por la vida de todos ustedes. Una vida por 15 millones. La decisión no es fácil.
A diferencia entonces de José, que tuvo algunos meses, a diferencia de Daniel, que tomó la decisión décadas siendo chiquillo, Esther la tiene en tiempo real. O hago algo hoy o nada. Es presión muy fuerte. Sin embargo, lo que nosotros vemos acá es que el temor intimida porque siempre va a fijar nuestra mirada en las consecuencias, en lo malo, en lo que vamos entonces a perder. Nosotros entendemos que esto nos obliga a ver que hay una decisión que tomar ya y hay un precio que pagar hoy. No es entonces, bueno, no importa, el rey me va a sacar, me va a desheredar. Es la muerte lo que me toca. El precio es demasiado alto. En toda la serie hemos visto que este es el punto de quiebre. Hay un precio siempre que pagar. Y no todos lo pagan. ¿Se imagina una sociedad donde todos hacen lo correcto siempre? Pero no se hace porque el precio es muy alto y las consecuencias muy feas. El temor, al igual que el pecado, ¿se acuerda? El pecado no llega y toca, hola, vengo a destruir su vida. El temor no viene entonces a decir, vea lo que se le viene encima. El temor siempre va a plantear solamente una pregunta. Lo que vas a hacer, lo que tú Dios te pidió que hagas, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Tus hijos, tu familia, tu esposa, tu trabajo, ¿vale la pena? Inmediatamente usted dice, hey, no, el costo es demasiado alto. El temor no te va a decir, venga, voy a desobedecer a Dios. El temor simplemente plantea una oportunidad de que no hagas lo que sabes que es correcto. De que no hagas lo que Dios te ha pedido que hagas. A lo largo de toda la serie, el tema medular es la obediencia. Personas que a pesar de, además de enfrentar la consecuencia, deciden confiar y creer en Dios y obedecerle, sea lo que se les venga. Familia, cuando nuestra atención queda únicamente en las consecuencias, dejamos de ver lo que pasa a nuestro alrededor, donde Dios nos está llamando a actuar. El temor nos aleja entonces del propósito. Por eso es el problema, no es que tengas temor, el problema es que el temor te paralice y no hagas nada. Yo puedo tener temor, pero tengo que de una u otra manera manejar ese temor, ir más allá de mis emociones, ir más allá de los sentimientos y entender qué es lo que está en juego y tomar una decisión. Y es entender que hay un propósito para mi vida. Lo segundo entonces que quiero hacer notar es que después de que el temor nos paraliza, lo que podemos ver en el texto, y vamos a verlo a partir del verso 12, es que la fe siempre cambia la perspectiva. El temor te va a paralizar, te va a decir es mucho el precio, la consecuencia es terrible, vea todo lo que le va a pasar, y eso hace que usted no quiera hacer nada. Pero ahí es donde entra la fe. Y la fe lo primero que hace es que no cambia la circunstancia, cambia la manera en que vemos las cosas que sucede. Vea lo que dice el verso 12. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, le dijo, rudo, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida entre todos los judíos. Si ahora te has quedado absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. Y termina entonces una frase que esta es conocida a lo largo del libro de Esther. Mardoqueo le recuerda a Esther, ¿quién sabe si para un momento como este es que llegaste al trono? Y le vuela la cabeza a Esther. Déjeme decirle qué pasa acá. Mardoqueo crió a Esther. Este es el corazón de un padre hablándole a su hija, enseñándole a hacer lo correcto. Y no es rudo.
Es fuerte y es directo y firme. Vea, mamita, no crea que porque usted no hace nada y le da miedo ir ante el rey y perder su vida, es que usted va a ser la única que se salve. Es más, hay tres cosas puntuales que nosotros podemos ver que es lo que Mardoqueo quiere poner en el corazón de Esther. La primera de ellas, ¿qué es lo que está diciéndole? ¿Cómo se traduce eso? Número uno, tu posición no garantiza protección. Eres la reina, sí, pero ¿se acuerda cómo llegó usted al reino en primer lugar? ¿Qué fue lo que le pasó a quien estaba antes que usted? Donde no hizo lo que el rey decía que había que hacer, salió de escena. ¿Qué cree que le va a pasar a usted? ¿Que usted va a sobrevivir a esta matanza? No. No hacer nada no le asegura nada. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. No hacer nada ya es una decisión. El quedarnos callados, el quedarnos inmóviles, el no tomar acción, ya es una decisión cobarde y débil de nosotros. ¿Qué es lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther? Número 2. Dice el texto que si usted se queda callada, de otro lado viene el alivio y la liberación. Rudo. Vea, mamita, Dios la puede usar usted para resolver todo este asunto. Pero si no le da la gana hacerlo, Dios lo va a hacer por otra parte. Lea entre líneas y encuentre la fe de Mardoqueo. Mardoqueo sabe que hay un Dios fiel a sus promesas, que hay un Dios que no abandona, que hay un Dios que siempre actúa. Así sea que la gente quiera o no. Por eso es que dicen las escrituras, Dios puede usar un burro, puede usar una piedra, puede hacer lo que sea. Usted lo único que tiene es la oportunidad de ser parte de lo que Dios está haciendo o quedarse fuera viendo todo lo que pasó y completamente ajeno al plan de Dios. Para nosotros esto significa que puede que no hagamos nada, pero definitivamente Dios va a hacer algo. Y esa es la parte asombrosa. El alivio y la liberación vendrán de otra parte. Vendrán. No es que tal vez, es que vendrá. Nosotros podemos ver que en una confrontación fuerte, donde Mardoqueo le dice, ubíquese, mamita, pero también le está diciendo, recuerde de quién venimos nosotros. Recuerde quién está con usted. Usted tiene la oportunidad de hacer algo. Pero si no lo haces, Dios lo va a hacer a través de alguien más. Y número 3, Mardoqueo le está diciendo que el lugar donde estás, no llegaste ahí por casualidad. La frase célebre, ¿quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? Para nosotros eso significa que lo que Dios haga, porque lo va a hacer, puede ser a través de usted o a través de mí. ¿Quién sabe si para un momento como este es que usted está donde está? Si por eso es que Dios te tiene donde te tiene. La fe cambia la perspectiva porque entonces inmediatamente Esther ya no pone atención a las consecuencias, sino que abre su pensamiento a que hay un propósito de Dios. Esas palabras calan profundamente en el corazón de Esther. Esther se da cuenta que ya no es su vida la que está en riesgo. Es el propósito por el cual Dios la llevó allí en primer lugar. Y entiende que entonces está llamada a hacer lo correcto. Las circunstancias no cambian. El decreto sigue pegado en cada provincia. El rey sigue con la necesidad de hacerlo. El riesgo sigue siendo real. Hay fecha y hora. El reloj corre. Pero en Esther su perspectiva ya cambió. Su forma de ver ahora esta situación terrible es diferente. Y esto nos enseña una gran lección a usted y a mí. Familia, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando las circunstancias se ponen adversas? Señor, ¿por qué a mí? Número 2, Señor, sácame de esta situación.
Líbrame de todo esto que está pasando. Primero, pienso entonces que por qué yo. Y segundo, es que es mejor no estar aquí. Pero la pregunta viene a partir de la expresión de Dios a Esther. Dios va a cambiar tu perspectiva antes que cambiar tus circunstancias. Dios quiere que primero veas que lo que estás viviendo, la situación en que estás envuelto o envuelta, las personas que están ahí lidiando y afectando tu vida, hay propósito en medio de esto. Y Dios cambia tu perspectiva con una pequeña frase. Y si para un tiempo como este, es que Dios te puso ahí. La fe no reemplaza la responsabilidad de decidir. Esther todavía tiene que tomar una decisión. Mardoqueo no afectó y le dijo a Esther, bueno, no haga nada, tranquila, Dios va a hacer algo. Esa es la famosa muletilla nuestra. Bueno, Dios, haga algo porque ya yo no sé qué más. Y Dios puede hacerlo, pero siempre hay una decisión que tomar. Daniel tuvo que tomar la decisión sabiendo que iba a terminar en el foso de los leones. José tuvo que tomar la decisión sabiendo que iba a terminar en la cárcel. Esther tiene que tomar una decisión sabiendo que su vida puede terminar. Pero hay que decidir. Por eso es que entonces la fe lo que viene a hacer es simplemente a guiarnos a hacer lo correcto. En un momento clave en nuestra vida, ser obedientes, a pesar de que nos cueste caro. Termino entonces la historia, porque el tercer punto que quiero compartir hoy es que entonces cuando la fe cambia esa perspectiva, cuando el temor ya no está, sino lo que hay es valor, lo que hay es convicción, la obediencia va a enfrentar la consecuencia. Usted le va a entrar sin importar lo que tenga que pasar. Ese cambio de perspectiva genera una iniciativa. Ahora vamos a ver a una Esther que ya no está escuchando las sugerencias de Mardoqueo, sino es una mujer que ahora ya no tiene temor, sino que está llena de valor y comienza entonces a marcar las pautas de qué va a pasar. Verso 15. Termina la historia diciendo, entonces Esther envió un mensajero a Mardoqueo y le dijo, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. ¿Qué es lo primero que usted hace? Clamar a Dios, porque entonces no hay nada que hacer. Esther dice, bueno, si vamos a hacer algo, busquemos la dirección de Dios. ¿Qué mejor manera que un ayuno? Y manda a todos los judíos en todas las provincias que oren por ella. Pero ella no se queda quieta. Yo por mi parte ayunaré también con mis doncellas, al igual que ustedes. Y cuando se cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. ¿Se da cuenta la decisión? Voy a primero ayunar, voy a buscar la dirección de Dios, voy a confirmar que esto es lo que Dios quiere, voy a entender que para un momento como este fue que llegué al trono, y cuando esto se cumpla, entonces yo haré mi parte y me presentaré ante el rey, aunque vaya en contra de la ley. Y Esther suelta la otra frase célebre. La primera se la tira Mardoqueo, Esther se la devuelve diciendo, y si perezco, que perezca. ¿Cómo se traduce eso? Y si me cuesta la vida, que así sea. Esto es una mujer que entonces ahora está llena de valor. El temor no es que desapareció, pero ya ahora Esther sabe que la última palabra la tiene Dios, no el rey, no el edicto, ni siquiera ella. Y ahora todo está en manos de Dios. Esther le comparte a Mardoqueo su plan y lo que le está diciendo es, ayunen por mí, oren porque no hay nada que puedan hacer, la decisión es mía, la bola está de mi lado de la cancha.
Pero les agradezco si oran por lo que voy a tener que hacer. Pero me voy a presentar ante el rey. Y si tengo que morir, que así sea. ¿De dónde saca una mujer este valor? ¿De dónde sacaría usted el valor para soltar estas palabras? Para hacer lo correcto, para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y agregarle, y si tengo que morir, que muera. Esto, familia, es lo que hizo Esther, una mujer inquebrantable. A diferencia de Daniel, eso es una decisión en tiempo real. Daniel había decidido desde pequeño que no iba a dejar. La convicción lo ha permeado toda su vida. Esther simplemente llega a un punto de quiebre donde entiende que lo que Dios va a hacer en ese momento, quizás son horas solamente, un par de días cuando mucho, pero es suficiente para ir con la convicción de hacer lo que toca hacer. Apenas se compara cuando Jesús, entonces, orando justo antes de morir, se vuelve y le dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y horas después, estaba el hombre en una cruz, muriendo por usted y por mí. Una vida por 15 millones de judíos. Una vida por toda la humanidad. ¿Se da cuenta lo precioso que está acá? Y ahí vienen ¿qué? No pereció. Todo el valor, toda la expectativa se presenta ante el rey y el rey extiende su cetro y le otorga entonces el que pueda acercarse y presentarse ante él. Le dejo de tarea la historia, así como lo hemos hecho con las historias anteriores. Esto no se trata de ver el capítulo completo. La semana pasada alguien se me acercó y dice: pero hey, ¿cómo terminó la historia? La historia termina bien, pero esa novela tiene como 7 temporadas, porque hay altibajos. Es más, esta historia, ¿sabe cómo sigue en los próximos capítulos? Giros inesperados, cosas que usted dice: pero ¿cómo pasó esto? Eso es lo que hace cuando usted cree que ya la temporada va terminando y al final aparece alguien y usted dice: no hombre, si esto viene otra vez toda la trama, 3 temporadas más. Así es como se desarrolla la historia de Esther. Déjenme darle nada más el teaser ahí de cómo termina esa historia. Váyase conmigo al capítulo 9, verso 25. Porque lo que sucede es esto: el rey le extiende gracia a Esther. Esther llega, implora por los judíos, plantea un plan para salvar a los judíos y el rey accede a hacerlo. Vea cómo termina esto. Dice el verso 25. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, él ordenó por escrito que el malvado plan que Amán había maquinado contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza y que él y sus hijos fueran entonces empalados en la estaca. Capítulo 5 dice que Amán mandó a construir una estaca alta y ahí iba a poner a todos, uno tras otro. El plan era un hombre queriendo matar a toda una nación. Y ahora Esther intercede y dice que lo que pasa al final de la historia es que todo el plan que Amán había generado se le vuelve la tortilla. Y ahora recae, dice, por edicto del rey, firma, todo lo que usted le iba a hacer a ellos, le será hecho a usted, a sus hijos y a su familia. Y usted es el que va a quedar en esa estaca que mandó a construir. Dato curioso: Esther es conocido porque es el único libro en toda la Biblia que no menciona a Dios. Nada, ni una referencia. Aún en la respuesta de Esther o en la respuesta de Mardoqueo,
donde hay una fe arraigada, donde hay una convicción de que Dios va a actuar. Las palabras no son, bueno, y que mi Señor Dios haga conmigo. O que bueno, no, Jehová, el Señor de los ejércitos, peleará por lo... Nada. No se menciona de ninguna manera. Pero yo le pregunto, ¿está Dios en la historia? ¿De qué otra manera todo ese plan maquiavélico se le da vuelta a la tortilla al enemigo y recae sobre él? Si no es porque Dios obra aún de maneras misteriosas. Asombroso. Pero ¿sabe qué es más asombroso todavía? Que esto fue lo mismo que pasó con el enemigo. El enemigo vino, se acercó al rey de ese momento, le dijo, ese hombre, a él hay que matarlo y a todos sus seguidores. Hay que ponerlo en una cruz, hay que acabar con el problema. Y mientras estaba Cristo en la cruz, el enemigo celebraba, cantaba la victoria. Y 3 días después, Jesús vino y le dio vuelta a la tortilla. Y el que cantaba victoria fue derrotado una vez y para siempre. ¿Qué cree que va a pasar con su vida? Si Dios está conmigo, y si tengo que perecer, que perezca. Porque nunca estaré solo. Así que concluyo con esto. Familia, el temor siempre va a querer controlar tu obediencia. Ese sentimiento, esas palomitas, esas mariposas en el estómago que llegan cuando sabemos que tenemos que hacer lo correcto y usted dice, uy, pero es que esto va a tener consecuencias serias. Sí, pero el temor lo que va a querer no simplemente es que entonces te paralices. No solamente quiere que dejes de creer en Dios. No solamente es que dejes de venir a la iglesia. El temor no va a llegar por las partes obvias. El temor, simplemente el enemigo lo que quiere es que no obedezcas. Eso que Dios quiere que hagas, no lo hagas. Y lanza la pregunta al enemigo. ¿Vale la pena? ¿Vas a perder tu familia por eso? No vale la pena. ¿Vas a perder tu trabajo por eso? No vale la pena. ¿Vas a perder a tu amigo, a tu amiga de años por eso? No vale la pena. Pero en ese momento donde el enemigo cuestiona si vale la pena, es donde nuestra fe tiene que entrar en acción. Nuestra fe tiene que cambiar la perspectiva. Y lejos de plantear una duda en nuestra mente, es generar una convicción. Vale la pena pagar el precio. Porque quién sabe si para un momento como este fue que Dios me puso en ese lugar. Ese jefe que usted tiene en el trabajo, que lo tiene hasta el tope. Vean, no es una prueba de carácter, de paciencia. Es quién sabe si por un momento como este fue que Dios lo puso a usted ahí con él. En el colegio, en la universidad, en el vecindario, esos vecinos necios que usted tiene. Que usted dice, güey, ¿por qué no venden y se van? Y si para un momento como este, es que Dios los puso ahí, en medio de una comunidad, con esa familia que usted dice, vea, es que no es que hay una oveja negra, es que todas son negras en la familia. Y si para un momento como este, fue que Dios te puso ahí, para andar arriando como ganado, pero se da cuenta, el enemigo cuestiona si vale la pena. Dios nos muestra que siempre vale la pena. Porque sin importar la consecuencia, cumple el propósito de Dios para nuestra vida. Y eso es suficiente. Mi pregunta entonces es que puede estar paralizando tu obediencia hoy. ¿Qué es ese temor que entonces está haciendo que te quedes quieto o que te quedes callado y no hagas nada?
Familia, una desobediencia es una obediencia postergada también. El que usted diga, bueno, no hoy, mañana, es que es muy complicado, voy a darme 3 días. Una obediencia postergada es desobediencia también. Tienes que tomar una decisión. Quizás estás en una posición como Esther. Lo que está en juego es mucho, es tu vida por la de muchos. Pero tienes que tomar una decisión hoy. Hay fecha y hora para muchas cosas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te está deteniendo entonces? ¿Qué te está haciendo quedarte callada? Es momento de actuar. Porque para un momento como este, fue que Dios te puso donde estás. Así que, ¿qué vas a hacer? Cierro la serie entonces, recordándole. Daniel tuvo que enfrentar la presión de una cultura que se impone sobre ellos. Esa cultura quiso moldear su mente. Pero Daniel nos muestra que sus convicciones lo hicieron inquebrantable. Yo no quiero contaminarme con la comida del rey. No si iba al foso de los leones, ese un plato de comida lo contaminaba. A José le tocó entonces enfrentar la tentación. El pecado vino y quiso gobernar su conducta. Hazlo. De por sí nadie ve, de por sí nada va a pasar. Pero su integridad de saber que había un Dios que todo lo veía, de que el pecado no era contra Potifar, de que el pecado era contra Dios, hizo que entonces esa integridad lo hiciera un hombre inquebrantable. Y Esther, familia, a Esther le tocó la intimidación. Ese momento donde usted de verdad se siente que todos los ojos están sobre usted. El temor quiso controlar su obediencia. Eso está implícito en el texto, pero Esther, muy probablemente por la guía de Mardoqueo, es una mujer de fe. Un hombre que conoce a Dios, que sabe que Dios está, que sabe que Dios va a actuar. Si no es por ti, Dios vendrá y traerá alivio y salvación por otro lado. Pero su fe y el valor que sale de esa fe, de tener que ir y tocar la puerta. Yo me imagino la escena, todo el palacio paralizado. Esta mujer comienza a caminar ante el rey, se dirige a la pena de muerte. 30 días que no la ha llamado, y usted ¿qué hace aquí? Pero Esther, llena de valor probablemente en su corazón, va cantando la misma canción que ahora cantamos. Yo sé quién va conmigo, yo sé quién me apoyará. El Dios de los imposibles siempre a mi lado está. Y esta mujer entonces, con ese valor, con esa fe, muestra que es posible tener un carácter inquebrantable delante de Dios. Las 3 personas tienen algo en común. Todas tomaron una decisión. Y fue dejar que Dios tuviera la última palabra. ¿Y tú? ¿Qué vas a decidir? Porque la cultura te va a seguir presionando como lo hizo con Daniel. La tentación te va a seguir entonces llegando. El pecado va a querer moldear tu conducta. Y el temor va a querer paralizarte. Te va a intimidar hasta que te cuestiones si realmente vale la pena. Ellos tomaron su decisión, pero hoy nos toca a nosotros tomar la nuestra. Y hoy simplemente quiero recordarte que ese mismo Dios es el Dios que habita en nosotros. El Dios que está trabajando en nosotros. Y el Dios que está forjando hoy todavía un carácter inquebrantable para que cuando la prueba llegue podamos presentarnos delante de Dios aprobados. Así que termino
con el versículo lema. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y sean fuertes. Y Dios estará siempre con ustedes. Amén.